Oh, cántánmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por simple yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré en tu mansión. De esta mañana tiene por título La batalla de la fe, basada en la palabra que Pablo le escribiera a Timoteo ahí en 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fíjese que es interesante los términos con que el Evangelio se refiere a esta lucha, a la vida del cristiano. Y son varias las figuras que usa la Biblia para ilustrar nuestra relación con Dios y mayormente nuestro servicio para Dios. Dado que es una lucha contra la naturaleza humana pecaminosa
de los seres humanos que han desarrollado mientras crecen, y ahora hay que luchar contra eso para vivir una vida agradable a Dios. La carta de Éfeso es una de las cartas, de las llamadas cartas carcelarias, escrita por el apóstol Pablo, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Fueron cartas escritas desde la cárcel. Pablo, tal vez por estar en prisión con un soldado encargado de su custodia, emplea esta metáfora para enfatizar a Timoteo que la vida cristiana es una batalla. Le llama el apóstol la batalla de la fe. Esa misma batalla que está luchando usted, que estoy luchando yo, que estamos luchando todos nosotros contra nuestros propios hábitos naturales, carnales, para vivir vidas agradables delante de Dios. Pero como estamos en medio de un mundo carnal, natural, a veces se nos olvida que nosotros estamos desarrollando en nosotros una vida espiritual que nos lleva a una relación con nuestro Dios, que es el Creador, el cual es santo y requiere de nosotros también la santidad. Ese estilo de vida, Pablo le llama la batalla de la fe. Fíjese que tenemos que entender que cada cristiano es un soldado en el ejército de Dios. Jesucristo es nuestro capitán en esta batalla, en esta guerra. Pablo usa esta figura para indicar esfuerzo, lucha, sufrimiento. Por eso en 2 Timoteo 2:3 le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, en ese aspecto, dado que estamos en guerra con el mundo, con el diablo, con la naturaleza humana, en el sentido que nos incita a pecar, nosotros estamos en guerra. Jesús es el capitán porque Él venció esa guerra, ganó esa batalla, y nos insta y nos invita a nosotros a luchar y también a ganar. Entonces, como soldados tenemos que sufrir penalidades. La vida de un soldado no es placentera porque está preparándose para la guerra y demostrará todo su potencial en medio de la guerra, de la lucha, donde cada día expone su propia vida. Y esa es la idea que presenta aquí el apóstol Pablo para hablarnos de la batalla de la fe. ¿Cuál es el plan de este sermón? Bueno, enfatizamos que hay una batalla que debemos pelear. Ahora, tenemos una armadura que nosotros debemos de usar, en la que nos presenta la Biblia, y nosotros, ¿qué parte tenemos en esta batalla? Fíjese que esto es muy interesante. Estamos en guerra. En esta batalla nosotros o somos soldados de Cristo o prisioneros de Satanás. Nos podemos encontrar en esas dos condiciones. Todo depende de nosotros y del tipo de soldado que seamos. Así que vamos a ver este interesante tema que nos ayudará esta mañana un poco para aprender sobre de lo que dice el apóstol Pablo, por qué estamos en esta guerra y por qué le llama la batalla de la fe. Fíjese que hay una batalla que debemos pelear. Tenemos un enemigo que pretende nuestra destrucción. Está la fuerza diabólica que quiere que nos perdamos, y a veces la gente no quiere creer eso, cree que es una travesura, pero es una realidad. El diablo hipnotizando la mente de las personas, quitándola de la verdad revelada por Jesucristo en su evangelio, mayormente a los hermanos, para distraerlos con todas las cosas que este mundo ofrece. Tenemos el enemigo como león rugiente. Primera de Pedro 5:8 dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos pensar siempre que podemos ser la propia víctima de Satanás. Esta es una batalla que comenzó en el huerto del Edén. Ahí en Génesis 3:15 se dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cascañar. Palabras dichas por Dios a Satanás con respecto a esta guerra. Allá comenzó la guerra, en el huerto, cuando el diablo por engaño hizo pecar, arrastró hacia el abismo de la destrucción del pecado a Adán y Eva. Y ahí comenzó esa guerra, esa pelea. La más grande pelea o batalla que pelea el cristiano se lleva a cabo en el corazón. Por eso quien quiera ser soldado de Cristo debe tomar la decisión de negarse a sí mismo y seguir a Cristo. En Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjese que el Señor quiere personas que se dediquen, que crean en lo que Él dice y tomen una decisión para seguirle. Por eso se invita a tomar la cruz para seguirle. Esta batalla es una dura lucha contra la carne y los deseos malos. Miren los siguientes textos. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todas estas son instrucciones que el apóstol Pablo da a los hermanos de las diversas iglesias en el primer siglo. Y en la sección del Evangelio práctico encontramos muchas indicaciones. Y en este caso, en el libro de Gálatas, se hace eso. Se aconseja, se anima, se instruye al cristiano a andar bajo la dirección del Espíritu. Y el Espíritu Santo ha inspirado esta palabra bendita que tenemos en la Biblia con las instrucciones necesarias. Por eso se nos manda andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne son los apetitos nuestros que quieren gobernarnos. Hay deseos malos y deseos buenos. Pero generalmente los malos son los que quieren arrastrar a la persona para destruirla. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjese que Santiago está hablando de esto. ¿Cuándo somos tentados? Dios no nos tienta, porque Él no puede tentar con el mal a nadie. Nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia, la palabra concupiscencia quiere decir malos deseos. Entonces esos malos deseos nos atraen y nos seducen. Entonces nosotros pecamos. Ahí en 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que tenerlas bajo control. No nos pueden dominar a nosotros. Por eso el apóstol Pablo ahí en el 9:27 de 1 de Corintios dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces se da cuenta que es una lucha contra los apetitos nuestros que se producen en nuestro carácter, en nuestro corazón, los deseos malos. Yo tengo que dominarlos, controlarlos. Por eso se nos llama a vivir en el Espíritu. Y de esa batalla, de esa guerra está hablando el apóstol Pablo. Bajo el yugo del pecado, el diablo mantiene en prisión de tiniebla a toda la humanidad.
Fíjese que la gente es esclava del pecado. Vemos tanta miseria en este mundo. Jóvenes dominados por la droga, el alcohol, el resentimiento, y están llenos de ira, y está totalmente la gente confundida. Por eso Juan, en 1 Juan 5:19, está hablando, dice, y sabemos que somos de Dios, hablando de los hijos de Dios. Y él dice que el mundo entero está bajo el maligno, porque el diablo tiene ese poder de gobernar a las masas, a las multitudes, de acuerdo a los deseos de su carne, a los deseos pecaminosos de las personas. Los tiene ahí bajo la avaricia. La gente está dispuesta a matar a otro, a robar, a mentir, a engañar. El sentimiento de odio también hace explotar a la gente. Y la rebeldía y todo esto que nosotros vemos en este mundo es producto de que la gente está bajo el maligno, porque se están explotando los malos deseos. El Evangelio llama a una vida diferente. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, todas las personas que hacen lo malo, que están dispuestas a engañar, a mentir, a robar, son del diablo. Todos los que se están destruyendo a sí mismos son del diablo. ¿Por qué razón? Porque el diablo peca desde el principio. Pero miren lo que dice el texto. Para esto apareció el Hijo de Dios. Jesucristo vino y nos trajo su evangelio. Y de esa forma Él deshace las obras del diablo. Puede convertir el corazón de los hombres, de las mujeres, y hacernos hombres santos, hombres y mujeres limpias, que puedan rendir servicio a Dios. Ahí en Hechos 26:18 el apóstol Pablo relata su conversión y el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y la misión del apóstol Pablo con la enseñanza, con la predicación del evangelio era esta. ¿Qué tenía que hacer? Jesús le dice, para que abra sus ojos. ¿De quién? De la gente que está bajo el dominio de Satanás, que está bajo el dominio del pecado. Tenemos que ir y enseñarle, abrirle los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Esta era la labor que tenía que hacer el apóstol Pablo a través del evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Llegar a esta transformación. Entonces el diablo mantiene bajo esclavitud a miles de personas, millones. El mundo entero está bajo el maligno. El llamado de Jesucristo es a la salvación, a la liberación del dominio de Satanás. Por eso Él lo pone en la iglesia que Él compró con su sangre, donde los hijos de Dios son edificados y fortalecidos. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. El poder usado en esta obra es el Evangelio. Por eso Jesús dijo a sus discípulos ahí en Marcos 16:15, y les dijo, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Porque el Evangelio tiene las instrucciones, tiene el poder necesario para liberar al hombre del pecado. Por eso decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y mire, el apóstol Pablo en 2 Corintios, hablando de esto mismo, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, si el Evangelio está escondido, ¿por qué? Porque el Evangelio es el poder que tiene Dios para salvar. Si nuestro Evangelio está encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Fíjese que la palabra Dios está con minúscula porque se refiere a Satanás.
que tiene cautivo a la gente, por eso se le llama el Dios de este siglo, que ciega el entendimiento, fíjese, de este tipo de personas, de los incrédulos, los que tienen oído y mente crédula para creer en el Evangelio, tienen la capacidad de ser llamados hijos de Dios y liberados del poder de Satanás. De esa forma Dios deshace las obras del diablo. De esa forma Jesucristo viene a deshacer las obras del diablo. Cuando los creyentes aceptan su evangelio y se someten al gobierno de Jesucristo. Entonces el diablo ciega el entendimiento de los que no creen. Por eso no les resplandece la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Dice el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? De esta batalla se trata. Fíjese que hay una armadura que nosotros debemos de usar, los cristianos. Y no se puede pelear sin esa armadura. Por eso acá en Efesios, en el capítulo 6, encontramos esta instrucción con respecto a la armadura de Dios. Del versículo 10 al 17. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese que es lo que tenemos que tomar. Y no se puede pelear esta batalla de la fe si no estamos armados. Necesitamos esta armadura que provee Dios. Por eso se nos manda a vestir de la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Entonces el Señor nos da esta armadura. La razón por la cual usar la armadura de Dios está en el versículo 13, que dice: por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Recuerden que comenzamos hablando que toma la figura de un soldado de Jesucristo. Nosotros somos soldados, estamos en guerra, y tenemos que vestirnos de esta armadura para poder mantenernos firmes cuando venga el momento de la lucha, cuando tengamos que pelear contra Satanás. Los implementos de la armadura de Dios. Fíjese que el versículo 14 nos dice que tenemos que ceñirnos los lomos con la verdad. Una referencia al cinto ancho llevado por el soldado romano, que ceñía su ropa para que impidiera sus movimientos libres. Recuerden que usaban túnicas y eran ajustadas al cuerpo con un cinturón, que por eso se nos llama a usarlo. Ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13, también se habla de eso. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste.
ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Está hablando de ceñir los lomos con la verdad. El cinto nuestro es el Evangelio. Por eso tenemos que aprender de la palabra del Señor. Seguimos insistiendo. Tenemos que estudiar la palabra del Señor. Tenemos la Biblia en nuestras casas. Tenemos reuniones que hace la iglesia. Para ceñir bien los lomos, el cristiano debe creer la verdad y amarla de todo corazón y ser sincero en su lucha por la verdad y contra el error. Y que este es un consejo que tiene mucho que ver con la franqueza. Efesios 4:15 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces tenemos que nutrirnos de esta verdad, fortalecernos. Y eso es ceñir los lomos con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Fíjese que sin la justicia no tenemos defensa, no hay seguridad de salvación. Sin ella no hay fuerza para atacar la fortaleza de Satanás y no puede haber victoria para Cristo. Pablo enseñaba a los hermanos en Tesalónica, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces nosotros tenemos que usar esta coraza de justicia. Vamos a ser personas rectas, justas, en medio de un mundo corrompido y torcido. Otra de las armaduras es calzados los pies con el apresto del Evangelio, el versículo 15. Cuando peleamos contra Satanás estamos trabajando por la paz. El pacificador de Mateo 5:9 no es algún individuo muy tolerante, que permite todo y que no se oponga a nadie ni a nada, sino que es un guerrero de Cristo que busca la paz a través de la victoria sobre Satanás. No tenemos paz con Dios ni con cristianos fieles si no estamos firmes en nuestra lucha contra el pecado y contra el error. El 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la paz que nosotros buscamos es poner a los hombres a reconciliarse con Dios. El Evangelio produce paz con Dios. Por eso, 2 Corintios 5:20 dice, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el trabajo de paz que podemos hacer y entregar al mundo. Traer a las personas a Cristo para que se reconcilien con Dios. El escudo de la fe. El escudo del soldado romano era grande, rectangular, como una puerta, que le permitía parar los dardos que iban encendidos en la punta con fuego. Y él los podía parar, esos dardos encendidos que tiraba el enemigo y daban contra ese escudo y se apagaban. Y las puntas se quebraban. Satanás tiene muchos dardos. Esos dardos producen una reacción en el corazón que se producen en la conducta carnal mencionada en Gálatas. Dice que son manifiestas las obras de la carne. Entonces el diablo tira esos dardos para buscar en mí reacciones carnales. Por eso de repente me encuentro con personas que me ofenden o me dicen cosas para que yo me enoje y reaccione y el deseo de mi carne florezca y actúe como una persona que no tiene a Dios, que no tiene relación con Cristo. Por eso el escudo de la fe es importante. Entonces el diablo se levanta a atacarme, pero yo voy a tener calma y voy a saber parar esos dardos de Satanás con el escudo de la fe, conociendo bien la doctrina del Señor. Entonces con el escudo de la fe podemos apagar esos dardos del enemigo. ¿Le ha pasado a usted que alguna vez alguien por alguna razón se ofende con usted y le dice 1000 cosas hirientes? Nosotros no sabemos qué hacer. Claro, si estamos mal parados y no sabemos usar el escudo de la fe, vamos a reventar y vamos a bajarnos al nivel de ellos, a responder de la misma forma. Pero si usamos el escudo de la fe, vamos a parar esos dardos del enemigo
y no vamos a responder y dar mal por mal. La espada del Espíritu. Fíjense que no se necesita otra ofensiva, otra arma ofensiva aparte de la palabra de Dios para combatir y vencer las huestes de Satanás. La palabra de Dios predicada convence y convierte el alma, porque corta y penetra el corazón, es más penetrante que toda espada de doble filo, dice Hebreos 4:12. La espada del Espíritu debe ser empleada para exponer y derrotar toda forma de pecado y de error, las religiones falsas, las filosofías humanas que hoy reinan y son muy populares. Entonces nosotros podemos rebatirlas con la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 10, 3 y 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La verdad de Dios, el Evangelio, puede destruir la fortaleza del pecado. La verdad es suficiente para exponer la falsedad del error. Dice el versículo 10, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Fíjese que el Señor está preparando a este grupo de personas para llevarlo a vivir con Él al cielo. Esa es una realidad, pero estamos en un mundo pecador que es avasallante, que te aplasta. ¿Cómo mantenernos firmes en medio de ese mundo que está dirigiendo Satanás? ¿Cómo librarnos de él? Solo siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios. Tenemos que estar bien armados porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios que se describe aquí en Efesios capítulo 6 del 10 al 17. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros en esta batalla? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? Cuando bajó Moisés con las tablas de la ley, encontró que estaban adorando al becerro de oro. Fíjese, tremenda cosa. Y se extendió este llamado. ¿Quién está por Jehová? Hay que decidir. Ahora estamos en un mundo confundido. En un mundo que ha trastocado totalmente los valores, que ha arrastrado muchas veces a los mismos cristianos a sacar la vista de la palabra de Dios para ponerla en la filosofía de los hombres, en este mundo reinante, en este mundo dirigido por el mismo Satanás. ¿Quién está por Jehová? La pregunta que recorrió el campamento de Israel aquel día también es hecha a nosotros hoy. Según de Timoteo 2:4, Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por muy justas y nobles que sean las batallas de esta tierra, son batallas de esta tierra. Nosotros no podemos abandonar. Realmente, si estamos militando como soldados de Cristo, observaremos lo que pasa en el mundo. Y haremos nuestros propios juicios, pero no nos meteremos. Porque mi lucha es otra, es más grande, más alta, más sublime. Y espero la recompensa del Rey de Reyes cuando Él venga a dar y hacer justicia a este mundo. Cuando todas las intenciones de los hombres, desde el corazón de los hombres, sean reveladas delante de Dios. Los soldados de Cristo tienen que someterse a la disciplina de Cristo.
Pablo hablando y tomando el ejemplo, o más bien la idea de los Juegos Olímpicos, aquí en el capítulo 9 de Primera a los Corintios, en el versículo 24, él dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todo a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como a quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldos para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjese que es una buena reflexión a lo que nos llama el apóstol Pablo. Recuerde, tenemos un enemigo poderoso. La palabra Satanás quiere decir adversario. Primera de Pedro 5:8. También se le describe como el tentador en 2 Corintios 11:3. Se nos aconseja a que no seamos ignorantes de las maquinaciones de Satanás en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Entonces, la mejor defensa es una fuerte ofensiva. Una fuerte ofensiva. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, el que peleó la buena batalla de la fe. Por eso él dice a Timoteo: he peleado la buena batalla he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, como conclusión, nosotros, ¿qué somos en esta batalla de la fe? Usted y yo estamos peleando esta guerra, siguiendo a nuestro capitán, que es Jesucristo. Estamos peleando como fieles soldados junto a nuestro capitán Jesucristo. Vestimos la armadura de Dios para estar firmes en esta batalla. ¿Qué papel es el nuestro en esta batalla? ¿Somos soldados de Cristo o cautivos de Satanás? Se puede dar. A veces hay hermanos que han sido libertados por Cristo, pero han vuelto a ponerse las cadenas del pecado y están ahí, cautivos en su alma por el pecado que los domina. Entonces, ¿qué somos nosotros? Es una buena respuesta. Estamos en esta guerra, en esta batalla, que se le llama la batalla de la fe. Muchas gracias, hermanos, por su buena atención y que el Señor les bendiga. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor, no temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santa Sion.
Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa